Bien, hoy día vamos a hablar sobre los alquenos, ¿ya? Como siempre, vamos a tener un orden en cuanto a la estructura de las clases. Los alquenos obviamente es un tema también amplio, ¿ya? Es un tema también amplio. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las características de estas estructuras y también acerca de las propiedades. Más que todo nos interesan las propiedades físicas, ¿ya? Las propiedades físicas. Bien, con ustedes el profesor Ronald Alcántara. Estamos entonces en la sesión 4, que viene a ser la semana 4 y la parte 1, el día de mañana creo que estamos de feriado. Bien, a ver jóvenes, vamos a ver esto. ¿Ya? Sabemos nosotros que los alquenos son también parte de los hidrocarburos y como tal son justamente cadenas carbonadas, pero al menos en su estructura debe presentar un doble enlace, al menos un doble enlace, ¿ya? Al menos un doble enlace. Muy bien. Alquenos, como les acabo de informar, ¿no? De señalar, son hidrocarburos insaturados porque presentan al menos un doble enlace. Recuerde que también son insaturados los que presentan el triple enlace, que sería pues la próxima clase, ¿no? Entonces, presentan al menos un doble enlace carbono-carbono y llamados olefinas. El término olefina viene del término oleum, que es aceite, y que es una de las características esenciales de algunas de estas sustancias, ¿no? Son medias aceitosas. Obviamente provienen también, se dice, ¿no? Teóricamente, de la piedra aceitosa, oleum, ¿no? Olefinas, olefinas. Recuerden, los alcanos eran parafinas. Estas son olefinas. Bien, la fórmula general que le corresponde es, ¿no? Bueno, realmente debe ser la fórmula general. La fórmula global sería ya la que estaría enmarcado dentro de esta, teniendo el valor de n. Por ejemplo, si n vale 2, la fórmula global, ¿no? Sería C2H4. ¿Ya? Entonces estaríamos frente al caso del eteno, ¿no? Si quisiéramos hablar del propeno, ¿ya? El propeno sería C3H6. No olvidar que los alquenos, por ejemplo, con 2 carbonos, también se le puede llamar, aparte de eteno, se le puede llamar etileno, ¿ya? Etileno. Bien, continuamos chicos, disculpen, se le puede llamar también etileno. Si fuera, por ejemplo, con 3 carbonos, ya saben que el término es propeno, pero también se le puede llamar propileno. Y así lo demás, ¿no? Butileno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Butileno, isobutileno, si en caso se trata del isobuteno, ¿no? Bien, continuamos. A ver. Miren las estructuras, ustedes ya lo conocen. Imaginémonos aquí en todo este centro de esta estructura, llamémosle de orbitales, aquí en todo este centro donde estoy pasando yo el puntero, un plano imaginario, porque realmente pues no existe, es un plano imaginario. Es como el eje, ¿no? Atravesando la parte media del planeta Tierra. Nadie lo ve, pero es un eje imaginario y sobre ella está girando. Entonces, algo así también acá debemos tener en cuenta un plano referencial. Dicho plano referencial señala que para formar al eteno, el cual tiene 2 carbonos, obviamente deben estar acá metidos los carbonos porque estos son orbitales, ¿ya? Llamémosle así, la traslapación, ¿qué significa traslapar? La traslapación viene a ser la mezcla de los orbitales. ¿Y qué genera una mezcla de orbitales? Genera los híbridos. De tal manera que cuando yo traslape frontalmente 2 orbitales, frontal frente a frente, ¿ya? Entonces, la traslapación frontal genera la formación de los enlaces sigmas. ¿Ok? La traslapación frontal
Grábense eso, anotando siempre, a pesar de que estas diapos van a ser entregadas, pero anoten. La traslapación frontal forma enlaces sigmas, ¿ya? Forma enlaces sigmas o simples. Los simples, todos son sigmas. Pero cuando haya un enlace doble, también hay un sigma, pero también se forma el enlace pi, y eso es lo que tenemos acá. Si pueden observar, el carbono-carbono doble enlace tiene un enlace sigma y un enlace pi. De tal manera que los enlaces pi se hallan por encima o fuera del plano. No se olviden que un plano es una, llamémosle, puede ser una hoja, ¿no? Imaginaria, es un plano, donde los carbonos están descansando en el plano, donde los enlaces sigma se van a formar por traslapación frontal y van a estar en el plano, reposando ahí, pero los electrones pi están fuera del plano. ¿De acuerdo? Si quisiéramos recordar un poco la configuración electrónica del carbono, pero vamos ya al sp2 que le corresponde a esta, vamos a encontrar en el 2s, vamos a encontrar un electrón, y en el P vamos a encontrar dos electrones, ¿no? De tal manera que acá tendríamos el famoso sp2. Profesor, ¿y esta línea que figura en la parte de abajo, que no le ha puesto nada, no se ha puesto nada porque un plano es como si fuera un espejo, ¿ya? Entonces, solamente hay una imagen, le llamamos a veces virtual. La imagen virtual es la real, en este caso vamos a analizar lo que es la que de pronto se está observando, ¿no? Ya, el de acá, pero el de abajo solamente es como si fuera una imagen, y toda imagen es falsa. Es como si de pronto alguien se mirara en el espejo y una de esas dos figuras es la real. Si lo ve desde otro punto de vista otra persona, dice, ¿cuál es real? ¿Tú o la del espejo? Tú, pues. Entonces, la otra es una imagen virtual, ¿no? Es una imagen que realmente, bueno, realmente es solamente un reflejo de lo anterior, ya que se trata de que esta disposición de estos carbonos con sus orbitales están en un plano. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar, muchachos. Entonces, no se olviden que los alquenos presentan carbonos-carbonos, doble enlace, y a la vez tiene un enlace sigma y un enlace pi, ¿ya? Entre carbonos, entre carbonos. Bien. Propiedades de los alquenos. Si hay algo que aprender es haber aprendido los alcanos, porque de una forma muy similar o semejante, la propiedad de los alquenos también van en ese mismo orden. Van en ese mismo orden. Profesor, ¿cómo así? Dice el primer punto. Estos poseen propiedades físicas esencialmente iguales a los de los alcanos, iguales a los de los alcanos. Bueno, igual a los alcanos, parecido, propiedades esencialmente iguales, dice. Por ejemplo, ¿cuál? La naturaleza de sus estados físicos. Lo que pasa es que acá hay una pequeña diferencia, pero los cuatro primeros son también gaseosos. Y esa diferencia sería que en los alquenos no existe un alqueno, ¿no?, que comience con un solo carbono, empiezan con dos. Por eso decíamos en la fórmula anterior que N es igual 2, 3, 4, etcétera. 2, 3, 4. No era uno como los alcanos. Entonces, los cuatro primeros, desde el eteno hasta el penteno, son gases. Desde el hexeno, que son 6 carbonos, hasta 15, algunos asumen hasta 16, 15, son líquidos. Y a partir del 16 hacia arriba, todos los que puedas imaginarte, ¿no?, ya son sólidos, pero son casi semejantes, son parecidos, ¿no? Ese es en cuanto a las propiedades físicas de su estado. Ahora, hay que recordar también que conforme aumenta la cadena carbonada, más carbonos, es más pesado, es más denso, más denso. El punto de ebullición también aumenta, el punto de fusión aumenta. Son insolubles, aquí está mal, ¿no? Son insolubles en agua. Bueno, acá hay una corrección. Insolubles en agua, o sea, se ven mal, son rechazados por el agua. Su densidad de pronto también es menor que la del agua.
desde luego, igual que los alcanos, pero bastante solubles, dice, en líquidos polares. Pero líquidos polares que sean de naturaleza orgánica, como el benceno, el éter, el cloroformo, etc. Son menos densos en el agua, bueno, ya lo hemos dicho. Su punto de fusión y ebullición aumentan si el número de carbonos también aumenta, desde luego, también. Se dan cuenta que es lo mismo. Y casi idéntico a los alcanos, por decirlo de esa manera, ¿no? La única diferencia es que tiene un doble enlace. Se presentan orbitales híbridos del tipo sp2, miren ustedes, eso también ya lo hemos visto. Y son no polares. Los no polares, algunos le llaman apolares. Bueno, es lo mismo, ¿no? Continuamos. Tenemos aquí ya un cuadro donde me permite a mí observar las estructuras, en este caso de los alquenos. Ya, por ejemplo, dice eteno, miren ustedes su fórmula global, así se desarrolla, propeno, ya está, eteno o etileno, propeno o propileno. Miren el 1-buteno con el 2-buteno. Acá quiero señalarles algo y ustedes ya lo conocen. Estas dos estructuras, cuyos nombres son distintos, pero miren la fórmula global, es la misma. La fórmula global es la misma, por lo tanto, son candidatos a ser llamados isómeros. Son los isómeros. ¿Estamos de acuerdo? Son los isómeros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, observamos la posición de su doble enlace. Eso lo vamos a ver luego. La posición del doble enlace. Posición 1. Ah, profesor, ¿por eso usted le ha puesto 1-buteno? Sí, porque en alquenos, ya, vamos, esto es para la próxima clase, pero ya acá podemos ya ir adelantando algo. En alquenos, la prioridad numérica, porque se enumeran los carbonos, la prioridad numérica la tiene el carbono donde el doble enlace esté en la posición más baja. Es por eso que yo no puedo decir por mi derecha 1, 2, 3, no, pues. Tiene que ser 1 por mi izquierda. Por lo tanto, es el 1-buteno. But, 4 carbonos, eno, la terminación por el doble enlace. En cambio, el que sigue, ¿no? Con el COVID, el que sigue, ¿ya? El 2-buteno, apaguen sus micros. El que sigue, por ejemplo, se trata del 2-buteno. Se trata del 2-buteno. ¿Ok? Y si observamos ahí el 2-buteno, vamos a ver que la posición del doble enlace está cambiando, ¿no? Y por cualquiera de los lados siempre va a ser 2. Eso se llaman isómeros de posición. ¿Por qué? Porque en una misma cadena, lo único que cambia solo es el enlace, la posición del doble enlace. ¿Estamos de acuerdo? La posición del doble enlace. Muy bien, el 1-penteno, el 2-penteno, también estoy observando acá, también estoy observando que es isómeros de posición, ¿sí? Isómeros de posición. Y así, pero profesor, ¿solamente los alquenos presentarán isómeros de posición? No. También presentarán isómeros de función. ¿Con quién, profesor? Con los cicloalcanos. Eso lo veremos quizás cuando hagamos ya las estructuras cíclicas, ya con los cicloalcanos. También vamos a observar que no solamente hay isómeros de posición, sino también isómeros de cadena. ¿Ya? Los isómeros de cadena, los carbonos, pueden cambiar su estructura. ¿De acuerdo? Pueden cambiar su estructura. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué más tenemos ahora? Los tipos de dienos. A ver, ¿los dienos son alquenos? Claro que sí. ¿Ya? ¿Los dienos son alquenos? Claro que sí. Pero, ¿qué sugiere el término dieno? ¿Qué sugiere el término dieno? Bueno, el término dieno sugiere 2 dobles enlaces en una estructura carbonada. ¿Cierto? 2 dobles enlaces en una estructura carbonada. Obviamente un trieno serían 3 dobles enlaces en una estructura carbonada. Muy bien, chicos. Vamos a esto, a señalar lo siguiente. A ver,
¿Qué decimos aquí? Miren ustedes todos los ejemplos, miren todos los ejemplos, ¿ya? Ahí están todos los ejemplos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ve? 1, 2, pentadieno. A ver, por favor, no hagan sus marcas porque tengo que explicarles algo. ¿Ya? 1, 2, pentadieno. ¿Sí? Aquí tenemos el 1, 3, pentadieno. Y acá tenemos el 1, 4, pentadieno. Estos numeritos son números relativos. No necesariamente tienen que ser esos números para llamarlos. A ver, ¿cómo lo vamos a llamar? Cuando los enlaces dobles estén juntos o en un mismo carbono, ¿ya? Se llaman dienos acumulados. Cuando los enlaces dobles estén solo separados por un enlace simple, obsérvenlo, cuando los enlaces dobles estén separados solo por un enlace simple, se llama dieno conjugado. Conjugado, algunos le llaman alternado. Y cuando estén en posición muy distante, separados por al menos 2 enlaces simples, o pueden ser más de 2 enlaces simples, se llaman aislados. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo se va a llamar? A ver. El 1, 2 pentadieno es un dieno acumulado. Están juntos, ¿cierto? El 1, 3 es el pentadieno conjugado. Es un dieno, ¿no? Conjugado. Y el 1, 4 es un pentadieno aislado. ¿Sí? ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, los números solamente son referenciales, no necesariamente tienen que ser esos números. Por ejemplo, ¿ya? Ustedes saben que 10 carbonos es dec. Por ejemplo, puede ser decadieno. Decadieno. Pero la pregunta es, profe, si es un decadieno, ¿en qué números están los enlaces dobles? A ver, vamos a jugar con esto. Si yo le digo 2,3 decadieno. Ah, profe, ¿cuál sería? A ver, 2,3 decadieno. Los números están juntos, 2, 3. Ah, profe, es acumulado, pues. Acumulado, claro. Profe, si usted dijera, por ejemplo, 3,6 decadieno, mira, 3,6 decadieno, ¿qué sería? Aislado, muy bien, excelente, muchachos. Excelente. Aislado, 3,6. Entonces, si yo me doy cuenta, no es necesario, estos números solamente son como referencia, más la posición de cómo suenen numéricamente, vamos a darle esos nombres. ¿De acuerdo? Bien, vamos aquí a continuar. A ver, vamos con el ítem 1 porque siempre estilo de esta manera ya poder evaluar, aunque sea una pregunta, con los contenidos anteriores. Por favor, sin manchar mucho la pantalla, simplemente a ver un puntito por ahí y cuál sería su tentativa de respuesta. ¿Ya? Bien, veamos aquí. Dice, la longitud del enlace del compuesto etilénico aproximadamente es. Bien, a ver, hay algo que acá no hemos tocado, ¿cierto? Hay algo que no hemos tocado. ¿Qué significa la longitud del enlace del compuesto etilénico? Etilénico viene de etileno y el etileno es el eteno. En otras palabras, chicos, es un carbono-carbono. Es un carbono-carbono por un doble enlace. Esa parte sí la hemos visto. Esa parte sí la hemos visto. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que a mí me interesa es saber la longitud que hay entre carbono y carbono en el doble enlace. La longitud. ¿Ya? Les hago en una manera rápida, espero que anoten. A ver, acá, por favor, miren. Voy a hacerlo de esta manera. ¿Ya? Voy a hacerlo de esta manera. Ojo, no les voy a dar la respuesta todavía. Solamente voy a indicar. La alternativa B, 1,55, le corresponde a la distancia del alcano.
le corresponde la distancia del alcano, pero el etileno no es un alcano. La alternativa C, la distancia está en angstrom, 10 a la menos 10 metros, 1,20 es ya más pequeño, le corresponde al triple enlace. Ese es, por ejemplo, para el caso de los alquinos. ¿Ya? Entonces, la B para los alcanos entre su distancia carbono-carbono y la C para los alquinos. Pero yo estoy pidiendo un etilénico. ¿Cuál es un etilénico? El eteno. La respuesta, chicos, es la A. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta es la A. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Lo vamos a ver por acá. La respuesta es la A. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? A ver, una vez más. La A es la respuesta, es para un doble enlace, la distancia entre carbonos-carbonos, 1,33 angstrom, 1,33 angstrom. 1,55 angstrom es para los alcanos, es más largo la distancia. Y el 1,20 angstrom es más pequeñito, hay más insaturación, hay triple enlace, es para los alquinos. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Yo creo que eso es fácil y sencillo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar. Muy bien. Este es para un alqueno. Muy bien. Este es para un alcano y este es para un alquino. No confundan 120 grados entre los orbitales, ¿no? El ángulo de los orbitales de un alquino. ¿Ya? 120, perdón, para un alqueno. Y para un alquino es 180 grados, pero ese es grados, acá estamos hablando nosotros de longitud. Esta es la distancia entre carbono-carbono de un alcano, pero como es un alcano, ¿ya? Nosotros también sabemos el ángulo de los alcanos entre sus orbitales, entre sus ejes interorbitálicos, era 109 grados, 5, ¿no? 109,5 grados, ¿no? 109,5 grados. Algunos le ponían 109 grados 28 minutos también. Bien, continuamos entonces, ¿ya? Ya sabemos ahora las longitudes. Isomería de posición. Vamos a hablar de los isómeros de posición. Bueno, ya hemos hablado algo de los isómeros de posición, muchachos, ¿no? Hemos hablado algo, a ver, miren ustedes, por ejemplo, en las dos primeras hay isómero de posición. Profesor, y la tercera que está a mi derecha es isómero de cadena con cualquiera de ellas. Como tienen la misma cadena, solo cambia la posición. El tercero es isómero de cadena con las otras. Entonces, el buteno, pregunta, el buteno, ¿cuántos isómeros tendrá? El buteno, profesor, tiene pues 3 isómeros. ¿Ya? Tiene 3 isómeros. El buteno tiene 3 isómeros. ¿Cuáles son? 2 que son de posición, porque cambia la posición de su doble enlace, y un tercero, con respecto a las de posición, que se llamarían isómeros de cadena. Es un isómero de cadena. ¿Por qué, profesor, isómero de cadena? Porque su cadena, la cadena carbonada, no es la misma, no es lineal, es ramificada. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta esa situación. ¿Ya? Muy bien. Isómeros cis y trans. A ver, este es un también contenido bien chévere, ¿ya? Pero vamos a verlo, ojalá, rápido. A ver. El término cis significa del mismo lado del doble enlace. Pero acuérdense que al inicio habíamos hablado de un plano, ¿no? Un plano. ¿De acuerdo? ¿Qué es un plano para nosotros? Prácticamente es como si fuera, pues, una línea imaginaria. Vamos a colocar acá una línea, ¿ya? Una línea, y vamos a colocar por acá una línea. Ese es un plano. ¿Estamos de acuerdo? A ver, todos ahí, ese es un plano. Si quisiéramos analizar un cis y un trans, que son isómeros geométricos, es la forma solamente de cómo lo vamos a ver en el espacio. Imagínense un plano, ¿ya? Se encuentran radicales o átomos
por arriba y por debajo del plano. El plano puede ser una hoja, por arriba y por abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si los hidrógenos o átomos fueran iguales, en este caso los hidrógenos fueran iguales, o grupos fueran también iguales, no necesariamente las dos al mismo tiempo, sino o bien los átomos iguales estén del mismo lado del plano, vamos a decir que es un cis. Pero si esos átomos iguales están del lado opuesto al plano, uno por arriba y el otro por abajo, vamos a decir que es un trans, en lado opuesto al doble enlace. Pero ojo, tenga en cuenta que el doble enlace y sus carbonos están en un plano imaginario. ¿Ya? Es como si lo viéramos en una cama, arriba y por debajo de la cama, ¿no? Entonces, basta con que dos átomos unidos al carbono-carbono del doble enlace estén del mismo lado del plano para ser llamados cis. Pero si los hidrógenos están del lado opuesto al plano, es un trans. Eso es todo. Eso es facilito. Profesor, ¿y por qué dice 2-buteno? Ah, es como si lo contaras, ¿ve? 1, 2, 3, 4. ¿En qué posición está el doble? En el 2. Lo que pasa es que la forma de cómo se dispone su estructura hace que sea cis, porque observamos que dos átomos al menos están del mismo lado del plano, o también podríamos decir que estos dos están también del mismo lado del plano, el CH3 y CH3. Pero si el CH3 y el CH3 están del lado opuesto al plano, es un trans. O basta con que dos hidrógenos que sean iguales estén también del lado opuesto al plano para que sean también trans. No necesariamente tienen que ser todos ellos, basta con dos. O bien los grupos son iguales y están del lado opuesto, o bien los átomos son iguales y están del lado opuesto, es un trans. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Veamos aquí otra vez, vamos a ver. Pero así como decimos nosotros, son isómeros geométricos, ¿en qué momento no serán isómeros geométricos? ¿En qué momento no serán isómeros geométricos? ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a analizar lo siguiente. ¿Ya? Aquí vamos a analizar lo siguiente. A ver, veamos acá. ¿Ya? ¿En qué momento no serán isómeros geométricos? La regla dice lo siguiente. Cuando los carbonos del doble enlace, grábenselo bien, cuando los carbonos del doble enlace sostengan a átomos iguales, no van a ser isómeros geométricos. ¿Ya? No serán isómeros geométricos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí más o menos ya nosotros tenemos en cuenta, profe, el 1-buteno no es isómero geométrico. ¿Por qué no es isómero geométrico? Porque mire este carbono de mi izquierda, tiene dos átomos iguales y eso no puede ser. Va, profe, pero acá estos dos hidrógenos también son átomos iguales. Sí, pero están en carbonos distintos. Pero basta con que un solo carbono del doble enlace tenga átomos o grupos, miren acá, o grupos iguales, ya no son isómeros geométricos. ¿Ya? Entonces, no son isómeros geométricos el 1-buteno, el 2-metilpropeno. Esta sí son, profe. Esta sí es isómero geométrico, el 2-buteno. ¿Ya? Hola, hola chicos, ¿están ahí todavía, no? Se fue la señal. A ver, vamos a nuevamente a subirlo, ¿ya? Veamos aquí, continuamos, continuamos, nos queda un poco tiempo. Bueno, lamentablemente a veces nos hacen jugar mala pasada esta cuestión de la internet. El que menos debe estar ahorita ocupando, ¿no? Bien, nos habíamos quedado por acá, ¿no? Nos habíamos quedado por acá, ¿ya? Bien, a ver. Veamos aquí, ¿qué tenemos? Una pregunta 2, a ver, miren una pregunta 2. ¿Ya? La pregunta 2 es esta, la solución todavía. A ver,
La propuesta es, ¿no? Indica el nombre del siguiente compuesto. ¿Cuál será el nombre del siguiente compuesto? ¿Ya? Veamos aquí, observamos, ¿sí? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Un cis o sería un trans? Bueno, todos dicen cis, ¿no? Todos dicen cis, ¿cierto? Entonces, si nosotros aquí observamos, vamos a señalar de que esto es un cis, ¿ya? Ese es un cis. ¿De acuerdo? Que esperen, ya es un cis. Entonces, si aquí estamos nosotros observando, esto de acá es un, 5 minutos, esto de acá es un hidrógeno que están del mismo lado del plano, ¿ya? Por lo tanto, sería un cis. Eso también sería un cis, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál sería el nombre adecuado de ella? ¿Ya? No sé si, a ver, ya lo tienen ustedes. Sería la B, ¿no? Se enumera así, B. Hola, hola, ¿estamos ahí? Me parece que nos falla el mecanismo de la internet acá, ¿no? Ay, a ver, muchachitos, muchachitos, vamos a ver acá. Ya. A ver. Ya son fallas que ya no son propias. Bien, acá lo tenemos nuevamente. ¿Ya? Bien, la respuesta es la B. Vamos con estabilidad de los alquenos. ¿Cuándo se habla de estabilidad de alquenos? Ya, si no podemos desarrollarlo esta, lo vamos a dejar para la próxima sesión. A lo mejor esto se necesita un poquito más de tiempo, ¿ya? Se necesita más de tiempo. Bien, a ver. La estabilidad de los alquenos, ¿ya? La estabilidad de los alquenos se señala en la medida de que alrededor del doble enlace, haya más grupos carbonados. Miren ustedes, mientras más carbonos tenga el carbono-carbono doble enlace, es más estable. Más sustituido se le llama, más sustituido. ¿Ya? Repito, mientras el carbono-carbono del doble enlace tenga más carbonos a su alrededor, es más sustituido, es más estable. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es más estable. Bien, bien. Vamos a ver acá. Bien, a ver, vamos a ver esta pregunta, ¿ya? Saca mi billetera. Dale 180 céntimos. Bien, a ver. A ver, veamos ahí. Dice, de los siguientes alquenos, el más estable y a su vez, ya, el más estable y a su vez el menos energético es, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el más estable y el menos energético a su vez? ¿Ah? La E, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene más R. ¿Y qué son R en química? Son cadenas carbonadas. Son cadenas carbonadas. De tal manera que si se tiene más cadenas carbonadas, obviamente es más estable. Eso está demasiado sencillo. ¿Sí? La respuesta es la E. ¿Sí? A ver, vamos a ver lo anterior. Miren ustedes la estabilidad de los alquenos, entonces se mide de tal manera que mientras más carbonos tengan los carbonos del doble enlace. Chicos, ¿se ven las diapos? ¿Se está observando las diapos? Alguien, por favor, que... No, pero no. Ya, vamos a cargarlo nuevamente. No, o sea, acá está fallando algo. Está fallando, obviamente. Ya creo que nos va a dar la hora. Está mal la conexión de internet, dice. Está inestable, no sé, vamos a conversar a ver con los amigos de... Ay, Dios mío, a ver, vamos a ver.
Veamos. Vamos acá. Bien, chicos, a ver, vamos a ver vamos a intentar esta. Tenemos aquí la quinta pregunta, a ver. Es una característica de los alquenos, dice, ¿no? Es una característica de los alquenos. ¿Cuál creen ustedes que sería su respuesta? Es una característica de los alquenos. Ya, una cosita que hay que agregar es que los alcanos presentan enlaces sigmas, ¿ya? Y son electrones localizados, ¿ya? Y deslocalizados